Conjunto completo de conectivos. Dado que se puede expresar cualquier función de verdad utilizando los conectivos conjunción, disyunción y negación, entonces decimos que el conjunto de operadores conjunción, disyunción y negación es completo. Recordamos que mediante las leyes de Morgan podíamos decir que una expresión de conjunción toda negada se podría expresar con su equivalente, que es una disyunción, con la negación individualizada. Lo mismo para una expresión de disyunción toda negada se puede expresar con su equivalente de conjunción. De esta forma, apoyándonos en la ley de De Morgan, podríamos decir que un conjunto completo de conectivos también está formado por los conjuntos de negación y conjunción y los conjuntos de negación y disyunción. La forma normal disyuntiva. Vamos a ver cómo por medio de una tabla de verdad obtener una expresión en la forma normal disyuntiva. La forma normal disyuntiva es aquella que tiene los términos relacionados con una disyunción, ¿no? Y dentro de cada término las proposiciones están formadas o dadas por relacionadas por una conjunción. Bueno, para la forma normal disyuntiva lo que tenemos que mirar en la tabla de verdad son los resultados verdaderos, ¿no? Por cada resultado verdadero voy a tener un término de la expresión en la forma normal disyuntiva. En este caso tenemos dos verdaderos, vamos a tener dos términos en la expresión de la forma normal disyuntiva. En el paso 1 lo que hacemos es determinar qué características van a tener estos términos. Entonces, para P verdadero y Q verdadero, el término que hace que el resultado de verdadero va a estar dado por, si P es verdadero, a P lo pongo como está. Si Q es falso, a Q lo pongo negado. Entonces el término P conjunción no Q va a ser que cuando tenga esta entrada el resultado de la expresión de verdadero. Por otro lado, para obtener la otra expresión, el otro término, como P es falso y Q es verdadero, entonces lo que tendría que hacer es poner a P negado y Q sin negar. De esa forma, cuando tenga P falso y Q verdadero, este término se va a hacer verdadero. Esa es la forma de obtener los términos para la forma normal disyuntiva partiendo de la tabla de verdad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este término tiene que cumplir que para estas entradas el resultado de verdadero y este otro término para estas entradas el resultado de la tabla de verdadero. Luego unimos cada término mediante la disyunción y ya tenemos la forma normal disyuntiva. Toda fórmula bien formada va a ser equivalente a una forma normal disyuntiva, y esto queda demostrado por el hecho de que mediante la tabla de verdad podemos obtener la forma normal disyuntiva de cualquier fórmula bien formada. Para la forma normal conjuntiva es lo mismo, solo que acá lo que nos interesan son los resultados falsos. Entonces la forma normal conjuntiva va a estar dada por una expresión en donde los términos están relacionados mediante una conjunción y dentro de cada término las proposiciones están relacionadas con una disyunción. Entonces, para este resultado falso voy a fijar un término que en este caso en función de los valores de P y de Q se tiene que hacer falso para que el resultado de la expresión dé falso, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que poner a P y Q para que el resultado dé falso? Sabiendo que están relacionados mediante una disyunción, tendría que poner P negado y Q negado. Entonces, cuando P sea verdadero y Q sea verdadero, este término se va a hacer falso. Lo mismo para este otro, ¿no? Sabiendo que P y Q son falsos, para que el resultado dé falso, entonces el término en el término que es una disyunción, tanto P como Q tienen que estar sin negar.
De esta forma, cuando tenga estos valores de entrada, este término se va a hacer falso. Pongo los dos términos en la expresión y ya tengo la forma normal conjuntiva para esta tabla de verdad. De la misma forma, toda fórmula bien formada va a ser equivalente a una forma normal conjuntiva. Funciones de verdad y formas normales. Bueno, entonces previamente vimos el método que nos permite encontrar la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva para cualquier función o tabla de verdad. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿qué ocurre cuando queremos obtener la forma normal disyuntiva o conjuntiva a partir de una tabla de verdad que no tiene ningún valor verdadero o ningún valor falso para el caso de la conjuntiva? Bueno, lo podemos analizar fácilmente con estas expresiones. Fíjense que la conjunción entre P y P negado me da falso y la disyunción me da verdadero. Ahora pasamos a las definiciones formales. Un literal es una letra proposicional o su negación, ¿no? Esa va a ser la definición de literal. ¿Qué quiere decir esto? Que P va a ser un literal, que es una proposición. P negado va a ser un literal, que es la negación de una proposición. En otras palabras, va a ser la definición de literal es más abarcativa que la definición de proposición. Bueno, teniendo en cuenta esto, podemos decir que un conjunto fundamental, una conjunción fundamental, es un literal o una conjunción de dos o más literales. Como ejemplo, podemos decir que una conjunción fundamental puede ser la proposición P o la conjunción entre P y Q negado. También, basándonos en la definición de conjunción fundamental, podemos definir forma normal disyuntiva como un conjunto, como una conjunción fundamental o la disyunción de una o más conjunciones fundamentales. Entonces, analizando los ejemplos, podríamos decir que P disyunción P negado conjunción Q va a ser una forma normal disyuntiva porque es una disyunción entre una o más conjunciones fundamentales. En este caso pasa lo mismo, en este pasa lo mismo. Luego también podemos decir que P va a ser una forma normal disyuntiva. ¿Por qué podemos decir esto? Porque P es una conjunción fundamental. Por definición de conjunción fundamental, es un literal. Por lo tanto, si es una conjunción fundamental, lo podemos tomar como una forma normal disyuntiva. Con P negado pasa lo mismo. Con P disyunción P negado pasa lo mismo, porque esto es una conjunción fundamental. Es una conjunción entre dos o más literales. Perdón, es una en este caso P y P negado son conjunciones fundamentales y esto es una disyunción entre dos conjunciones fundamentales. Y acá pasa lo mismo. P conjunción Q es una conjunción fundamental. Entonces, por lo tanto, podemos decir que es una forma normal disyuntiva. Bueno, para obtener la forma normal disyuntiva teníamos el método partiendo de la tabla de verdad, ¿no? Analizando los resultados verdaderos, pero aparte hay otra forma que sería mediante el uso de equivalencias, ¿no? O sea, utilizando equivalencias podríamos transformar una fórmula bien formada en la forma normal disyuntiva. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, tendríamos que seguir los siguientes pasos. Primero, reemplazar todos los conectivos implicación por su equivalencia. O sea que cada vez que tengo A entonces B, lo reemplazo con A negado disyunción B. Luego tendríamos que llevar todas las negaciones hacia adentro en las expresiones, o sea, las negaciones que afectan a una expresión, tratar de llevarlas hacia adentro utilizando De Morgan. Entonces, si tengo A disyunción B todo negado, lo reemplazo por
A conjunción B todo negado lo reemplazo por la disyunción entre A negado y B negado. Y lo mismo para la negación de una disyunción. Lo reemplazo por la conjunción de las proposiciones negadas. El tercer paso sería aplicar las leyes distributivas para de esa forma obtener la forma normal disyuntiva. Entonces, llego a algo que tiene esta forma, aplico la distribución y me queda la forma normal disyuntiva que estaba buscando. Lo mismo pasaría en este caso. Esto sería la forma normal disyuntiva. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Lo que podemos ver acá es que para esta fórmula bien formada vamos a tratar de obtener la forma normal disyuntiva. Entonces lo primero que hacemos, como hay una negación que afecta a toda la expresión, aplicamos De Morgan. Aplicamos De Morgan, individualizamos la negación, quedaría este término negado, cambiamos la conjunción por disyunción y este otro término negado. En el siguiente paso podemos volver a aplicar De Morgan con este término, ¿no?, que está todo negado. Entonces al aplicar De Morgan la disyunción se transforma en conjunción e individualizamos la negación. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es aplicar la equivalencia de implicación. Reemplazamos esta implicación por Q negado disyunción R. Y en el último paso lo que nos quedaría es volver a aplicar De Morgan, pero en este término, ¿no? Hay una negación que afecta a todo el término, aplicamos De Morgan e individualizamos la negación y cambiamos disyunción por conjunción. Y ahí nos queda la forma normal disyuntiva. Para el caso de la forma normal conjuntiva, una disyunción fundamental es un literal o una disyunción de dos o más literales. Entonces podemos definir una forma normal conjuntiva como una disyunción fundamental o la conjunción de dos o más disyunciones fundamentales. Entonces, de la misma forma, analizando los ejemplos, podemos ver que esto está en forma normal conjuntiva porque es una conjunción entre dos disyunciones fundamentales. Esto también está en forma normal conjuntiva, esto también. En este caso, P es forma normal conjuntiva, se puede decir que está en forma normal conjuntiva porque es una disyunción fundamental. Recordemos que la definición es que es un literal o una disyunción de dos o más literales. Acá tengo un literal, acá también tengo un literal, por lo tanto es una disyunción fundamental, por lo tanto podemos decir que está en forma normal conjuntiva. P conjunción no P es una está en forma normal conjuntiva porque es la conjunción de dos o más disyunciones fundamentales. Y este también está en forma normal conjuntiva porque es una disyunción fundamental. Bueno, de la misma forma, en forma normal conjuntiva podemos aplicar el método de la tabla de verdad, quedándonos con los resultados falsos, o si no, mediante equivalencias, al igual que lo hicimos en la forma normal disyuntiva, podemos llegar a la forma normal conjuntiva. Vamos a ver la definición formal de la forma completa, ¿no? Sería suponiendo que tenemos una fórmula bien formada que la llamamos W, y esta fórmula bien formada tiene n letras proposicionales diferentes. Entonces decimos que una forma normal disyuntiva para la fórmula bien formada W se denomina forma normal disyuntiva completa si cada conjunción fundamental tiene exactamente n literales, uno para cada una de las n letras que aparecen en la fórmula bien formada W, ¿no? En otras palabras, si lo vemos con un ejemplo, cada uno de los términos de la forma normal disyuntiva tiene que tener todas las letras proposicionales que contiene la forma normal disyuntiva. Entonces en este caso este término
tiene P, Q y R, este otro P, Q y R, por lo tanto está en forma normal disyuntiva completa. En este ejemplo vemos que un término tiene P y Q y en el otro tiene solo P. Por lo tanto esto es forma normal disyuntiva, pero no es la forma completa. Bueno, la definición entonces para forma normal conjuntiva completa va a ser análoga a la forma normal disyuntiva completa. Vemos un ejemplo para la forma normal disyuntiva completa. Acá fijémonos lo siguiente. Este es el mismo ejemplo que vimos hoy, ¿no? Con este ejemplo vimos la forma, llegamos a la forma normal disyuntiva, pero esta forma no es completa porque acá nos falta R y acá nos falta P. Entonces vamos a ver que para obtener la forma completa, además de los pasos que habíamos realizado para obtener la forma normal disyuntiva, tenemos que hacer una especie de artilugio. El artilugio consiste en, para este término que tiene P y Q pero no tiene R, ¿no? Agregamos una conjunción con R disyunción R negado. ¿Qué significa esto? Que la disyunción entre R y R negado me va a dar verdadero, y la conjunción entre verdadero y cualquier cosa, o sea, y otra expresión, me da esa otra expresión. Entonces lo que significa que el artilugio consiste en agregar un término que no me modifique el valor de verdad de la expresión original. Para este otro término pasa lo mismo, ¿no? Tengo Q y R, tengo que agregar un término que contenga P. Entonces agrego una conjunción con este término en donde está P disyunción P negado, ¿no? Como esto da verdadero, de nuevo no estamos modificando el valor de verdad de este término, por lo tanto esto es válido y mantengo el valor de verdad de la expresión. Luego lo último que hacemos es aplicar distributiva entre estos dos términos y entre estos dos, y obtenemos la forma normal disyuntiva completa. Por último, vamos a comenzar con la definición de razonamiento formal. Las tablas de verdad son suficientes para determinar si una fórmula bien formada es verdadera. Sin embargo, construir una tabla de verdad cuando tenemos una expresión extremadamente grande con muchas variables se hace bastante tediosa, ¿no? O sea, nos queda algo inmanejable. Entonces, una alternativa que se utiliza es utilizar el sistema de razonamiento formal. Para el sistema de razonamiento formal vamos a utilizar reglas de inferencia. Entonces definimos una regla de inferencia como un patrón sintáctico que establece que a partir de un conjunto de premisas, o también llamadas hipótesis o antecedentes, podemos derivar en una conclusión. Entonces lo que decimos es que tenemos P1, P2, P3 y así hasta Pk serían nuestras premisas o hipótesis. Son las que nosotros asumimos verdaderas y, apoyándonos en estas premisas, concluimos que C es verdadero, ¿no? Este símbolo recuerden que es el por lo tanto. O sea, teniendo como hipótesis que P1 hasta Pk es verdadero, por lo tanto podemos afirmar que C es verdadero.